Minutos sobre y media, minutos sobre las 8:30 de la noche, hora central europea. El mercado norteamericano, de momento, manteniendo reacciones positivas a lo que está siendo una sesión verdaderamente tranquila para el problema de la banca regional, que parece que se le puede sobrevenir, sobre todo después de las palabras de Jerome Powell a la economía estadounidense. Hoy advertía en esa comparecencia en el Senado el responsable del Banco Central estadounidense que la situación es de cierto peligro, cierto impasse, porque van a caer más entidades bancarias por el inmobiliario comercial. Veremos cómo acaba todo esto. El Nasdaq 100 a esta hora de la noche ya rebota por encima del 1,60%, ganancias superiores al punto porcentual. También para el S&P tenemos al general en los 5.159. Pero les decía, vamos a analizar en los próximos minutos algunos de los males endémicos de los que hemos hablado con José Carlos Díez hace unos instantes de la economía española. Entre ellos la baja productividad, entre ellos la pérdida de competitividad. José María Rotellar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Productividad, competitividad, los dos grandes retos que tiene ahora mismo la economía española. Bueno, son los dos grandes retos que ha tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que el problema de la productividad en España es evidente. Solo ha aumentado la productividad generalmente cuando se ha destruido empleo, con la excepción del periodo 2012-2016, donde la reforma laboral que se aprobó en 2012 sí que consiguió importantes crecimientos de productividad más allá de la motivada por la destrucción de empleo. Y la competitividad también es un lastre que en muchas ocasiones ha tenido la economía española por un exceso de impuestos, un exceso de costes. Por ejemplo, el coste de cotizaciones a la seguridad social a las empresas les supone un baldón muy importante a la hora de poder competir, y si a la baja productividad le unimos esos impuestos excesivamente altos, esas cotizaciones sociales muy elevadas, bueno, pues lo que se traduce en que nuestra competitividad baja y podemos perder mercados al respecto. Pero precisamente es este asunto de la competitividad, de la carga fiscal, la que todavía pesa y justo en enero fue un titular que íbamos a cobrar menos en las nóminas por ese mecanismo de equidad intergeneracional. Nosotros seguimos aumentando las contribuciones al Estado, por lo cual nos queda menos dinero en nuestra nómina a final de mes, y esto también supone que tenemos menos para gastar. Sí, sí, tenemos menos para gastar, pero es que lo que sucede es que por una parte hay unas mayores cotizaciones que paga directamente el trabajador, y por otra parte hay un incremento de cotizaciones también que salen de lo que tiene que generar el trabajador, pero que ingresa directamente la empresa, y eso supone un incremento de costes muy importante para muchas empresas. Pensemos en las empresas pequeñas, los autónomos que tienen a su cargo a una serie de empleados, pues desde luego todo eso supone un lastre. Si a ello le añadimos que además la renta disponible del conjunto de agentes económicos baja por ese incremento tributario, bueno, pues desde luego no estamos en el mejor de los mundos. Y si a ello le añadimos a su vez un incremento de los precios como el que se ha producido desde noviembre del año 20 y especialmente entre julio del 22 y estos instantes, bueno, pues desde luego el empobrecimiento de la economía española es notable. El problema en cuanto a los tipos no es que ahora no se estén bajando, sino que se tardó mucho en reaccionar. Estoy mirando datos del Ministerio de Industria. En el tejido español, en el tejido productivo español, el 99,84% de las empresas son pymes, con lo cual estamos poniéndonos piedras en el camino. Sí, incluso puede ser un poco más dependiendo del criterio que se tome, pero puede llegar al 95% fácilmente. Y si nosotros estamos como país, como economía, maltratando a quienes son la base del tejido productivo, desde luego no supone un elemento que permita crecer con más fuerza. España, la economía española, lleva durante más de 5 años anestesiada por un gasto público elevadísimo que ha generado más de 400.000 millones de euros de deuda en este periodo, y sin embargo no ha habido ninguna reforma estructural. Se ha fiado todo al gasto. Ahora se pretende compensar ese gasto, ahora que han retornado las reglas fiscales, con un incremento de la recaudación vía incremento de tipos impositivos, pero fijémonos en el año 2022. En el año 2022 el gobierno, debido a la inflación, recaudó 32.000 millones de euros más de lo que tenía previsto, y sin embargo el objetivo de déficit, que era el 5% del PIB, bajó simplemente
una décima, primero 2 y después con una reclasificación que hizo el IGAE se quedó en una décima, con lo cual tendría que haberse reducido entre 2,3 2,4 puntos y sin embargo el efecto fue de una única décima. ¿Eso qué quiere decir? Que se está acumulando gasto estructural. Cuando esos ingresos caigan o simplemente no crezcan por ese efecto inflacionista, el gasto, sin embargo, va a quedar ahí y, por tanto, el déficit estructural, que es el que tanto preocupa a la Comisión Europea, sin duda va a irse elevando de manera muy preocupante para la economía española. El gasto público sigue disparado, el gasto público sigue pesando sobre los presupuestos, que por cierto todavía no tenemos ni siquiera aprobados los de 2024. Hay un incremento del gasto no financiero de 80.000 millones de euros en los últimos datos que hacía públicos el Gobierno. Mientras tanto, hoy el BCE pedía que la flexibilidad fiscal, los apoyos fiscales de los gobiernos poco a poco se redujeran, pero es un llamamiento que se ha hecho de manera incesante durante los últimos meses. De todas las reuniones, Christine Lagarde se lo dice a los gobiernos y los gobiernos no lo hacen caso. Bueno, es que la Comisión Europea tiene que tomar cartas en el asunto y mandar un mensaje muy claro a los mercados, a los agentes económicos, de que se toma en serio la consolidación presupuestaria, la estabilidad presupuestaria, porque lo que no puede suceder es que países como España, que acumulan una deuda de casi 1,6 billones, es decir, de alrededor del 108, 107, 110% del Producto Interior Bruto, que solo ha descendido ese cociente por incremento del PIB nominal debido a la inflación, porque la deuda se sigue acumulando, mientras siga habiendo déficit, va a seguir incrementándose la deuda cada año por ese importe del déficit. Bueno, pues si eso sucede, si no se lo toman en serio, lo que va a haber es un incumplimiento, y eso lo único que hace es debilitar mucho más la estructura económica de España, y al debilitar la estructura económica de un país miembro, y sobre todo de un país miembro del peso y de la importancia de la economía española, va a debilitar la estructura económica de la zona euro. Hay que reducir ese gasto de 80.000 millones que usted mencionaba en los últimos, desde el año 2018. Bueno, pues es verdad que una parte va cofinanciado con fondos europeos ahora, los fondos de recuperación, pero una gran parte, cerca de 50, 60.000 millones, no lo van. Pero además, como la mayor parte ha ido a entidades públicas, no entidades privadas, primero el efecto multiplicador sobre la actividad económica es menor en el sector público que en el sector privado, con lo cual se están desaprovechando recursos. Y en segundo lugar, a las empresas se les da esas ayudas para que lancen inversiones que después ellas mantendrán en el tiempo ya sin ayudas públicas. Si es el sector público a quien han ido esas ayudas, será ese sector público el que tendrá que mantener esa inversión, esa pujanza de la inversión, con incrementos presupuestarios. Y si estamos en un entorno en el que hay que reducir el gasto porque tenemos que cumplir los objetivos de estabilidad y además los tipos de interés presionan, por ejemplo, el capítulo 3, el pago de intereses de la deuda, que drena recursos para otros gastos, pues desde luego tenemos un problema y posiblemente termine siendo bastante ineficiente la utilización de estos fondos. Fondos europeos que, de momento, y justo lo decíamos hace unos instantes, Europa quiere seguir ampliando la integración a través de un apoyo económico, financiación conjunta de compras, con lo cual son fondos europeos que no sé si se dan a España un poco a fondo perdido, en muchas ocasiones. Bueno, es que el que sea a fondo perdido es un error para la propia marcha de la economía y la propia disciplina que tiene que tener, porque si me dan unos fondos a fondo perdido, valga la redundancia, no me lo reclaman, bueno, pues si yo siempre voy a tener una partida de gasto que poder ejecutar, que realmente no tengo que responder de ella, bueno, pues sin duda la eficiencia en el uso de esos fondos no será la mejor. Estaremos desaprovechando esos recursos y además estaremos malgastando recursos que provienen del contribuyente. Nunca lo olvidemos, vengan de la Unión Europea, vengan de España, son recursos que salen de los contribuyentes y por tanto con el dinero de los contribuyentes hay que tener especial cuidado en su buena utilización. Pues es un contexto en el que de momento hay dificultades sobre todo en las familias. ¿Europa está preparada para hacer frente a los problemas económicos que se sobrevienen después de una guerra, después de tener el conflicto abierto en Ucrania y no haber reaccionado, al menos haberlo hecho a tiempo tardío?
Bueno, tiene que reaccionar cuanto antes. Lo que ha pasado ya ha pasado y lo que tiene que tomar son medidas oportunas para que no haya más desviaciones y para corregir las que se han producido e impulsar en los países a realizar una serie de recomendaciones para que impulsen reformas estructurales que vayan a flexibilizar la economía, no que introduzcan rigidez como por ejemplo en España está sucediendo con todos los cambios en normativa laboral que se están produciendo o todo el intervencionismo que el propio gobierno está ahora mismo intentando poner sobre la mesa. Sí, precisamente se ha hablado de intervencionismo, sobre todo con esa propuesta que lanzaba la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, de limitar los horarios de la hostelería. A atacar de una manera así a un sector tan importante para la economía española como esa, interpreto que tampoco es, ni desde el punto de vista electoral, algo positivo. Es un error atacar a esa rama de actividad tan importante para la economía española como a cualquier otra, como es un error pretender reducir la jornada laboral de manera obligatoria, porque eso se va a traducir al final en pérdida de puestos de trabajo por bajada de actividad económica, como es un error intentar vetar porque sí, sin más, la propuesta de OPA que un consorcio húngaro ha lanzado sobre Talgo, como es un error entrar de nuevo en Telefónica para intentar tener un poder de decisión sobre una empresa española, como son tantos y tantos errores intervencionistas los que está llevando a cabo el actual gobierno, a mi juicio, de manera muy equivocada. A la economía hay que dejarla que libremente pueda llevar a cabo su actividad económica productiva, que es la que genera mayor actividad económica, mayor creación de puestos de trabajo y la que se sostiene por sí misma. Hay que intentar que la economía sea sostenible por sí misma, no una economía sostenida artificialmente por el gasto público y el subsidio. La OPA de Talgo es noticia de la tarde, esa OPA lanzada por el grupo húngaro a 5 euros la acción. Jordi Hereu decía hoy en Bruselas que van a hacer todo lo posible porque consideran a Talgo compañía estratégica. No sé si estamos entrando en un punto en el que ya a cualquier empresa a la que se le intenta ofrecer, o al menos a la que se le lanza una oferta de compra o se compran participaciones en el mercado español, es estratégica, porque Telefónica es estratégica, se dieron sus razones, es verdad. Ahora Indra también es uno de los grandes focos en los que está presente el gobierno dentro del IBEX. Tenemos a Talgo, que no es del selectivo, pero también ahora se dice estratégica. Estamos llegando a un punto en el que en todo se entromete el Ejecutivo y todas las empresas terminan por ser estratégicas, empresas que son atractivas y que debería ser bueno esto, porque son atractivas para la economía exterior y para los inversores extranjeros. Efectivamente, con la creación de la llamada SEPI digital nos podemos esperar lo peor en incrementos de intervencionismo. Si realmente analizamos el caso de Telefónica, bueno, habrán dado alguna serie de motivaciones, pero a mí no me ha quedado claro todavía por qué tiene que pasar a tener una participación el Estado en Telefónica, cuando es una involución ineficiente, porque Telefónica ha funcionado mucho mejor cuando volvió a ser capital privado, cuando volvió a ser capital público. No nace como capital público, sino que se nacionaliza durante el régimen de Franco y ahora, una vez más, se ha vuelto a intentar incrementar, pasar a tener una participación de nuevo el sector público, el Estado en Telefónica, de manera equivocada. Es que esto efectivamente puede terminar por constituir una excusa para intervenir en cualquier empresa en la que se quiera tener una opinión o poder dejar la impronta de las directrices del sector público. Yo creo que es una equivocación y es una marcha atrás. Pues con esto nos quedamos, José María Rotellar. Un placer de conversación, muy buena noche. Muchas gracias, un placer. Y nosotros vamos a volver a hablar